Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar en el que hablaremos sobre cómo utilizar y qué capacidades existen a día de hoy en Fabric para utilizar SQL y bases de datos de origen estructurado. Yo soy Albert Puig, Data and IA Solution Specialist de Plotware, y me acompaña Alejandro Raval, Data Engineer Lead. Bueno, sin más dilación, os comparto la agenda de hoy. Eh, Primero entraremos en una primera breve introducción, prometemos ser breves, para refrescar un poco qué es Fabric, qué no es, etcétera, etcétera. Una introducción a las bases de datos en Fabric, ya que hay pues, ciertas dudas, no diré controversia, pero sí a veces falta de entendimiento de lo que se puede o no se puede hacer a nivel de SQL dentro de Fabric y cuáles son las integraciones posibles en base de datos dentro de Fabric. Luego pasaremos a ver qué capacidades nos aporta Fabric a nivel de Copilot, inteligencia artificial y agentes. Y por último, lo cerraremos con ver específicamente qué capacidades nos brinda Fabric para utilizar database, aparte de datos de base de datos, con agentes de Copilot, etcétera. Y paso la palabra a mi compañero Alejandro. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Gracias, Albert, por la introducción y por situarnos en la agenda. Hola de nuevo a todos, soy Alejandro, encantado de teneros de nuevo por aquí. Y bueno, a partir de aquí, como ha dicho Albert, tomaré el testigo para hacer una breve introducción sobre Microsoft Fabric. Mi objetivo en los próximos minutos, básicamente, es que tengamos una fotografía clara de qué es Fabric, por qué ha generado tanta expectación y cómo sienta o por qué están las bases de datos para todo lo que veremos a continuación. Con esto en mente, entramos ya de lleno en el contexto de lo que es la plataforma, que básicamente la información se ha convertido en un activo crítico para la toma de decisiones, la optimización de procesos y la innovación de negocios. Sin embargo, pues al final el gran desafío no es solo obtener los datos, sino saber cómo gestionarlos de una manera efectiva y saber explotarlos para extraer su verdadero valor. En la imagen siguiente podemos ver cómo está reflejado lo que pasa en muchas organizaciones, y es que, bueno, al final cada equipo o departamento maneja su propia información sin una estrategia centralizada, con datos distribuidos en distintas bases de datos, plataformas y sistemas internos, y el resultado de esto, de esta fragmentación, pues conlleva a silos de información ineficientes, ya que los datos no fluyen de una manera integrada, ineficiencia operativa, ya que se desperdician recursos y se gasta demasiado tiempo en integraciones manuales, y riesgo de exposición de datos debido a precisamente la fragmentación y el cumplimiento normativo. Por lo tanto, no hay una visión transversal y unificada, y esto genera, pues, al final, un sinfín de ineficiencia operativa, aumenta los costes y pone en riesgo la seguridad de la información. La consecuencia al final de este modelo de datos fragmentado, pues, es falta de colaboración entre los equipos, inconsistencia de informes, duplicidad y altos costes de mantenimiento. Bueno, la respuesta hoy en día para evitar todos estos quebraderos de cabeza es Fabric, pero no como una solución aislada, sino como un componente clave dentro de la plataforma integral de Microsoft Cloud. Microsoft Fabric al final es la plataforma de los datos para la era de la IA, y quiere destacar, pues, 4 puntos fundamentales, que son: es una plataforma analítica completa. Con Microsoft Fabric al final lo que logramos es una única fuente de información dentro de una solución SaaS, esto es muy importante, y con ello lo que permite es alinear los equipos y garantizar que todos trabajen con datos consistentes y en un tiempo real. Luego está la parte de lake-centric y abierta, que es uno de los pilares de Fabric, es su enfoque al lake-centric, lo que significa que todos los datos están almacenados en un único One Lake, gobernado y accesible para las distintas herramientas o experiencias que hay dentro de la plataforma. Como no, las experiencias están impulsadas por IA, que al final el siguiente nivel en la gestión de los datos es aprovechar la inteligencia artificial para generar
insight más rápido y preciso. Entonces, Fabric lo que está haciendo es integrar también la capacidad de avanzadas de IA potenciadas por Copilot. Y, por último, empodera a todos los usuarios de negocios. Con Fabric democratizamos la información, permitiendo que cualquier usuario de negocio pueda acceder y analizar los datos sin depender al final de los expertos en tecnología. ¿Vale? Hasta ahora hemos visto cómo Fabric encaja dentro de nuestra estrategia global y qué beneficios nos ofrece a grandes rasgos, pero ¿cómo se estructura internamente esta plataforma para cubrir todas las necesidades del ciclo de vida del dato? Esta imagen, básicamente, lo que resume perfectamente son los distintos componentes claves de Fabric, organizados en distintas capas que trabajan de una manera integrada para ofrecer al final una experiencia inteligente, unificada y escalable. En la parte superior encontramos los distintos servicios de Fabric que responden a distintas fases concretas del trabajo de los datos. Si empezamos por la izquierda y en la primera capa está Data Factory para la ingesta y orquestación, la parte analítica donde se procesan, transforman y modelado los datos con herramientas como Warehouse o Lakehouse. Y aquí el siguiente paso, aquí quiero detenerme, que es el punto de la base de datos, database. Este bloque representa la gran novedad estructural dentro de la plataforma y también el verdadero foco al final de este webinar. Hasta ahora, en Fabric era una solución muy potente para la parte analítica, pero carecía de un motor transaccional nativo. Al final, con la llegada de SQL Database en Fabric, pues esto cambia. Ahora podemos almacenar los datos operacionales directamente dentro de Fabric con un motor de Azure SQL. Esta incorporación no solo complementa el resto de experiencias como el Real Time, Power BI o soluciones verticales, sino que las potencia. Y todo el ciclo del dato puede empezar y terminar, y así que sí, dentro del mismo Fabric. La segunda capa la segunda capa es la IA, que es el centro de la plataforma, y no solo un componente adicional, sino que está integrada en todos los procesos dentro de Fabric. La tercera capa, como no, tenemos el One Lake, que todo lo que ocurre dentro del lago de datos está en el One Lake. Y todas las herramientas y servicios pues, pueden acceder a la misma información sin necesidad de duplicaciones ni integraciones. Y finalmente está la cuarta capa, que Fabric no solo permite gestionar los datos, sino además lo hace con una seguridad y un cumplimiento normativo desde el primer momento. Por lo tanto, esta arquitectura no solo organiza los bloques de Fabric, sino que nos demuestra que el SQL Database no es una pieza más, sino es el punto que faltaba para cerrar el círculo y convertir la plataforma de Fabric en un entorno completo, preparado no solo para la parte analítica, sino para la operaria y poder servir y explotar los datos con eficiencia, seguridad y contexto. Con todo este contexto claro, ahora sí que sí, vamos a centrarnos en el verdadero protagonista del webinar, que es el SQL Database. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente slide es centrarnos en el SQL Database dentro de Fabric y para ello vamos a abordar dos ideas claves. Por un lado, la evolución de SQL a lo largo del tiempo y por otro, vamos a ver cómo encaja este nuevo motor dentro de los distintos tipos de almacenamiento que ofrece Fabric. Estos dos puntos nos van a ayudar a entender no solo qué es SQL Database en Fabric, sino también por qué es tan relevante dentro de este ecosistema. En esta diapositiva vamos a repasar cómo ha ido brevemente, cómo ha ido evolucionando el uso de SQL en los últimos años desde un entorno tradicional hasta llegar a una solución moderna en la nube. Esta evolución no refleja avances tecnológicos, sino también un cambio profundo de cómo las organizaciones han ido gestionando, operando y sacando valor a los datos. Vale. En la parte izquierda empezamos con un modelo on-premise en el que todos hemos trabajado y muchos seguimos trabajando, donde la empresa pues, al final instalaban y gestionaban sus propios servidores y esto al final pues, ofrecía un control total, pero también es verdad que a cambio pues, tenían un alto coste de infraestructura, hardware, sistemas operativos, parches. El primer paso hacia la nube fue en un modelo de IA con soluciones como el SQL Server sobre máquinas virtuales
Y aquí ya no teníamos que ocuparnos del hardware físico y ganábamos electricidad. Aún así, pues la responsabilidad operativa seguía siendo bastante alta. Luego pasamos a un modelo PaaS que nos ofrecía pues, dos cambios. Por un lado, te podías ir a la instancia manejada de la Azure SQL, que mantiene la compatibilidad casi total con el SQL Server tradicional, y por otro lado, el SQL Database más moderno, pensado ya para desarrollos de nativos de cloud, con una escalabilidad automática, alta disponibilidad incorporada, etc. Y finalmente nos encontramos el modelo SaaS, que está representado por el SQL Database dentro de Microsoft Fabric. Es importante decir que el database de Fabric aún está en modo preview, ¿vale? Y aquí ya no hablamos solo de una base de datos como servicio, sino que hablamos de una experiencia de datos completamente integrada. El almacenamiento vive en OneLake, dentro de Fabric, y está separado del cómputo, ¿vale? Podemos conectarlo directamente a todas las experiencias que nos da la plataforma de Fabric, y todo está dentro del mismo workspace, con la misma capa de gobierno y sin necesidad de mover los datos pues, de un lado a otro. Un ejemplo de esta evolución son los clientes que empezaron pues, hace 10 años con un SQL Server on-premise, con el tiempo han ido migrando a una Azure de Machine Learning para reducir costes de infraestructura, después se han ido a un SQL Database para nuevos desarrollos cloud, y hoy pues estáis explorando Fabric de SQL Database como una forma también de centralizar la analítica, y así pues bueno, podéis ir reduciendo duplicidades y dar más autonomía a los equipos de negocio. Esta evolución al final refleja un patrón muy claro, y es que las organizaciones pues, van liberándose de las tareas operativas para centrarse en lo importante, que básicamente es sacar el valor al dato. Es ahí donde encaja el SQL Database en Fabric, que al final es el siguiente paso natural en el camino, porque ya no gestionamos servidores, ni infraestructura, ni backup, solo gestionamos los datos, el rendimiento y la experiencia de usuario. Ahora que entendemos la evolución, veamos cómo se traduce esto dentro de la estructura de Fabric y los distintos tipos de almacenamiento que ofrece. Y sobre todo porque el almacenamiento transaccional era una de las piezas que faltaba para completar la plataforma. Antes de entrar en el detalle del tipo de almacenamiento, quiero que tengamos una visión general de los tres tipos de almacenamiento que ofrecía Microsoft Fabric hasta la llegada de la parte del database. Cada uno de ellos, al final, responde a distintas necesidades del ciclo de vida del dato. Y juntos, pues al final forman una plataforma de almacenamiento flexible, moderna y unificada. De izquierda a derecha tenemos la parte del warehouse ideal para análisis estructurado, reporte empresarial. Después tenemos la parte del lakehouse pensado pues, para ciencia de datos, procesos flexibles y grandes volúmenes. Y finalmente la parte del event house, que está especializado en la ingesta y análisis de eventos en tiempo real. Y lo importante aquí es entender que no solo se trata de elegir uno u otro, sino saber cómo combinarlo según las necesidades que tengamos en nuestro negocio. Porque todos al final comparten una base común que es el OneLake, que es donde se obtienen los datos. En la siguiente slide ya vamos a ir viendo con detalle un poquillo de cada uno de los elementos de almacenamiento. Comenzamos con la parte del warehouse. Y este almacenamiento, pues es un almacenamiento que está optimizado para datos estructurados, carga analítica intensiva, reporting empresarial, y está basado en TSQL, facilita la adopción si vienes de un lenguaje como SQL Server o Synapse, y dispone pues, de autoescaleo automático, los datos se almacenan igual en formato Delta, por lo tanto se están eliminando duplicaciones y reducción de costes. Aunque permite transacciones de carga, no está diseñado para esto, y para eso lo que habría que utilizar es el SQL del database, ¿vale? Para la parte transaccional. Se conecta de forma nativa con Power BI, con los notebooks, pipeline, y su enfoque del Centric pues lo hace un escenario muy eficiente para volumen de datos.
Los casos de uso que se suele utilizar es para reporte empresarial, para modelado de datos relacionales y consultas analíticas complejas pues, con garantías transaccionales. ¿Vale? En la siguiente slide ahora pasamos al Lakehouse. Este modelo combina lo mejor de un Data Lake y un Data Warehouse, de flexibilidad, escalabilidad y bajo coste, con una estructura y gobernanza que exige la analítica empresarial. Al final, el Lakehouse está basado en Spark más Delta Lake sobre un OneLake y trabaja con datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. ¿Vale? O sea, al final el cómputo de todo. Su esquema es flexible y lo vuelve ideal para que para la ciencia de datos, el machine learning, en programación avanzada y bueno, al final los casos de uso pues son evidentemente estos. Cuando utilizamos la arquitectura de medallón, sobre todo para la parte bronce y silver, pues se suele utilizar el Lakehouse por todo esto que nos aporta. Ya en la capa Gold, pues ya tendríamos que ver qué tipo de almacenamiento nos viene mejor según nuestro negocio para exponer los datos, sobre todo a la parte de Power BI. En la siguiente slide ya el tercer tipo, el Event House, que está pensado específicamente para trabajar con datos en tiempo real, como eventos de sensores, clics de aplicaciones, los de servidores, etc. Y es capaz pues, de ingerir millones de eventos por segundo y responder usando lenguaje KQL, ¿vale? Que es un lenguaje optimizado para la exploración y velocidad de los eventos. Se integra con Event-Tree y otros sistemas de eventos y, bueno, al final es perfecto para construir dashboards de monitoreo en real time. Se utiliza sobre todo para temas de telemetría y log, monitorización en tiempo real y, bueno, análisis de eventos de IoT. La siguiente slide, hasta ahora hemos recorrido los tres motores puramente analíticos, son el Warehouse, el Lakehouse y el Event House. Cada uno muestra su especialidad y el cuarto almacenamiento que merece atención aparte ya es el SQL Database, ¿vale? A diferencia de los anteriores, está orientado a una lectura masiva y SQL Database pues aporta la capa transaccional en lugar de donde vive, pues las operaciones de negocio en tiempo real con ACID, autoescalado y gobernanza en OneLake, ¿vale? El SQL Database en Fabric está basado en un motor de SQL, por lo que es compatible con TSQL, procedimientos almacenados, índices, transacciones, ACID y todo lo que ya conocemos del SQL. Pero además incorpora lo mejor del mundo SaaS, que es básicamente que tiene autoescalado por segundo, facturación elástica y tiene una pausa automática tras una inactividad. Todo esto pues se almacena en un OneLake, en formato Delta, todo lo mejor de Fabric. Y por supuesto se gestiona bajo la misma capa de seguridad y gobierno con One Security y Purview, ¿vale? Los casos de uso, al final, pues aplicaciones, escenarios híbridos con transacciones, híbridos transaccionales y analíticos, integración con Pipeline, Notebook, API modernas. En resumen, Fabric no ofrece una única forma de almacenar los datos, sino 4 tipos de almacenamiento que se complementan. Esto no, al final no es solo una arquitectura potente, es una arquitectura que rompe los hilos, reduce costes y acelera pues, las decisiones en un ecosistema completo, unificado y sin fricción. Ahora que ya hemos visto los distintos tipos de almacenamiento que ofrece Microsoft Fabric, es el momento de dar un paso más. Porque tener un buen almacenamiento es solo el primer paso, pero lo que realmente marca al final la diferencia es cómo se integra ese almacenamiento con el resto de ecosistemas, como puede ser Power BI, los pipelines, los notebooks, etcétera. En este bloque vamos a ver cómo SQL Database en Fabric no es solo una base de datos aislada, sino un componente que está conectado con todo el entorno de los datos. Vamos a explorar las distintas formas en que podemos ingestar, transformar, consultar y exponer los datos desde el SQL Database, tanto dentro como fuera de Fabric. En esta slide vemos una visión general de cómo se integra con el ecosistema de Fabric y lo más interesante es lo que he comentado. No se trata de una base de datos aislada, sino que cada componente está conectado con SQL Database. A modo resumen, tenemos la parte de los pipelines, de data flow, notebook,
Power BI, Graph API y Signal. En la siguiente slide ya nos centramos en la parte de los pipelines. Los pipelines, al final, son la forma más robusta y flexible de ingerir los datos en Fabric. Están basados, al final, en el motor de Data Factory. Ofrecen, creo que estaban por los 150 conectores, ¿vale? Desde SQL Server on-premise a un Blob Storage, un SFTP, hasta aplicaciones SaaS, como Salesforce, Dynamics. Entonces, con el asistente de copy permite seleccionar el origen que queramos, definir los mappings que necesitemos y, sobre todo, decidir si el destino será una tabla Delta o directamente una tabla en nuestra base de datos de Fabric. Lo más potente es que no necesitas script externo y puedes cargar directamente los datos en la base de datos de Fabric de cualquier origen. Al final, esta herramienta es ideal, o la utilizan sobre todo la parte de los ingenieros que orquestan cargas periódicas y necesitan, pues, al final, la trazabilidad y el control. En el siguiente, en la siguiente, no, en la parte del data flow, permite a los analistas transformar datos de forma visual usando Power Query directamente en la nube. Se conecta a las tablas del SQL o los datos que acaban de ser incorporados en Fabric en un formato Delta y permite aplicar con pasos de Power Query filtros, transformaciones de columnas, combinaciones de tablas. Esta parte o esta experiencia, esta actividad, como el Data Flow, es perfecto para los analistas que al final quieren una autonomía para preparar sus datos sin depender, pues, del equipo técnico, es el más low code. Luego está la parte de los notebooks, que es de Spark, que permite trabajar con SQL también o Spark directamente sobre los datos que ya tiene el SQL Database. Desde el mismo Workspace puedes ejecutar lógica de negocio compleja, crear vistas enriquecidas, incluso entrenar modelos de Machine Learning y, lo mejor, pues los resultados se pueden de nuevo escribir en la base de datos, garantizando seguridad y gobernanza. Esta herramienta, al final, la parte de los notebooks, es lo que se enfoca sobre todo los data engineers y los data science. En la siguiente slide ya sí que vemos las tres últimas formas de los que podemos integrar, que son Power BI, SQL Database en Fabric, pues se integra, como ya sabemos, de forma nativa con Power BI, lo que permite crear dashboards conectados directamente a la base de datos sin necesidad de tener que moverlo, ¿vale? Aquí, al final, pues lo de siempre. Es ideal para los analistas de BI y los consumidores de informes de negocio. Por otro lado, está la parte de la API con Graph, que es otra integración muy interesante, la posibilidad de poner los datos del SQL Database como una API de GraphQL. Desde el panel del Workspace puedes publicar un endpoint con unos pocos clics y Fabric genera automáticamente el esquema a partir de las tablas y vistas seleccionadas. Esto permite consultas con GraphQL desde aplicaciones externas sin necesidad de drivers ni conexiones al SQL tradicional. Esto es especialmente útil para la app de los móviles, microservicios que necesitan acceder a los datos de forma segura. Y luego, ya por último, está la parte de Signal Link y otras rutas rápidas de integración. Por ejemplo, si trabajamos con Dataverse, Dynamics 365, podemos activar la opción de Fabric Link y los datos se replican automáticamente en un layout dentro del Workspace de Fabric en formato Delta. Y esto permite que podamos consultarlos directamente de Power BI, Notebook, sin necesidad de ETLs complejas. También podemos sincronizar estos datos en la base de datos de Fabric mediante pipeline para integrarla, pues, sin diseñar toda la arquitectura. Hasta ahora hemos visto cómo SQL Database se integra dentro del entorno de Fabric. Hemos hablado de pipeline, Notebook, Power BI, API moderna, todo funcionando de forma nativa, sin mover los datos y con una experiencia única. Pero claro, en realidad hay muchas organizaciones que los datos no viven solo dentro de Fabric. Entonces, hay aplicaciones externas, herramientas de terceros, sistemas heredados y necesidades de integración con otros entornos que ya están en producción, ¿no? Aquí es donde SQL de Fabric demuestra su versatilidad. No solo se integra perfectamente con lo que hay dentro de Fabric, sino que también se comporta como una base de datos
moderna y abierta, lista para conectarse pues, con todo lo que ya usábamos fuera del ecosistema de Fabric. Vamos ahora, estamos viendo cómo se puede trabajar con SQL Database desde fuera de Fabric y qué posibilidades nos ofrece para integrarlo pues, con nuestras aplicaciones, nuestros dashboards y soluciones de inteligencia artificial. Esta diapositiva resume las principales formas de integraciones, que básicamente es SQL en Fabric se conecta con los mismos controladores estándar que usamos en cualquier base de datos relacional, como EADO, .NET, JDBC u ODBC. Esto significa que podemos integrar nuestras aplicaciones en .NET, Java, Python, sin necesidad de cambiar el código, solo o al final actualizando nuestra cadena de conexión. Luego están las aplicaciones y dashboards a terceros. SQL también se puede conectar con herramientas de BI como Tableau, Qlik, Looker, utilizando los controladores externos. ¿Vale? La siguiente que podemos hacer también es poner los datos en SQL Database como una API segura utilizando Azure API Management. Y aunque el endpoint de SQL no genera API automáticamente, sí puedes publicarlo como REST u OData a través de API. Esto permite pues, habilitar microservicios, app móviles que accedan a los datos de Fabric con seguridad, escalabilidad y trazabilidad. Y por último está la parte de la IA embebida, que SQL Database pues, también ofrece o permite trabajar con inteligencia artificial de una forma nativa, gracias a su soporte para la búsqueda vectorial. Esto habilita casos como asistentes inteligentes, motores de recomendación o chatbots que consultan los datos directamente pues, a la base de datos, sin necesidad de tener que moverlo a otro sistema. En definitiva, todas estas integraciones externas nos permiten aprovechar las herramientas que ya tenemos, extender los datos de Fabric a partner y clientes y seguir trabajando con una única fuente gobernada dentro de un warehouse. Para terminar, vemos esta diapositiva que resume de forma visual las distintas formas de integrar los datos en SQL Database dentro de Fabric. Y lo interesante es que no hay una única opción, sino que hay varias rutas que se adaptan al tipo de origen, la frecuencia de los datos y el nivel de inmediatez que como cliente necesitamos. Fabric al final nos pone a disposición nuestra como 3 puertas de entrada distintas para traer los datos al ecosistema Fabric, que son la parte de eventos en tiempo real con un event stream y CDC para capturar cambios tan pronto como ocurran, procesos batch con copy data, ideales para carga masiva o cargas diarias o cierre periódico, y la parte del mirroring que replica el log de SQL Server o Azure SQL casi en vivo y sin afectar a la parte operativa. Cada ruta de la que hagamos puede depositar información en el storage que más o en el almacenamiento que más nos convenga, que hemos visto que puede ser Lakehouse, Warehouse, MLhouse y ahora también pues en SQL. Y siempre todo sobre la parte del OneLake. Para cerrar al final esta sección, bueno, aquí hay una tabla de posibles formas de carga que va desde por ejemplo, vamos a ver la primera, de un origen Azure SQL Database a un destino de SQL Database, ¿vale? Si os dais cuenta, pues bueno, origen y destino pasaremos de cloud a cloud y se podría utilizar la parte del CDC de Azure SQL. Esto es uno de los ejemplos, no lo vamos a ver todo, pero bueno, aquí ya podéis ver los distintos casos de uso que puede haber y seguramente puede haber más, ¿vale? Para cerrar esta sección, al final lo esencial es entender que Microsoft Fabric ofrece caminos flexibles, ya sea por streaming, por batch o directamente haciendo mirroring, para mover los datos desde la nube o la parte on-premise a un sitio común y poder almacenarlo en una base de datos de Fabric, en Database, aprovechando todos los beneficios que hemos ido comentando de lo que es la plataforma también SaaS como es Fabric. Y con esto ya termino mi parte y continúa Albert con la parte de Copilot y Data Agent. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante, la verdad. Ahora, continuando con el hilo que nos ha estado contando Alejandro, de las capacidades que nos aporta Fabric en Database, hay siempre una duda de cómo
un desconocimiento de cómo podemos utilizar las capacidades que nos aporta Fabric para poder utilizar este nuevo componente de database, pero de una forma más, voy a llamarle amigable, ¿no? Con lenguaje natural, y poder preguntar sobre los datos. Para poderos contar esto, voy a intentar hacer un viaje rápido desde lo que Fabric plantea a nivel de agentes y copilots o copilotos de asistencia a diferentes perfiles, para acabar cerrando con qué es lo que se puede hacer con agentes y copilots específicos de Copilot. Simplemente una aclaración. Existen diferentes sabores dentro del ecosistema Microsoft, y una cosa son Copilot M365, que sería todas las herramientas que vienen a ayudarnos en nuestra mejora de nuestras tareas del día a día como empleado. Y luego están estos agentes que van acoplados específicamente dentro de Fabric y que además no se consumen con el mismo tipo de licencia. Y eso también haré un poquito de zoom en qué supone esto. Pero sí que es cierto que pueden complementarse, conectarse y pueden ser utilizados de forma casi transparente para el usuario una vez están habilitados por debajo. Entonces, lo primero es contaros, o lo que primero quiero compartiros es cómo Fabric plantea o pone en marcha esto, ¿no? Al final, Fabric tiene 3 pilares fundamentales en los cuales define o se define como una plataforma potenciada con inteligencia artificial. Desde su concepción y las primeras versiones siempre ha estado planteado que en Fabric sea posible utilizar la inteligencia artificial desde un punto de vista de explotación del dato, y ahora vemos que este paradigma ha evolucionado al entendimiento de los datos, es decir, utilizar habilitadores, componentes y soluciones que nos permitan entender mejor qué es, cuál es el valor de esos datos, cómo funcionan, y en muchas tareas que requieren mucho tiempo, ese descubrimiento y análisis de los datos. Segundo pilar es hacer o disponer de un data lake, de un lago de datos que sea realmente listo o preparado para la inteligencia artificial y que realmente sea un data lake abierto, es decir, que no tenga limitaciones a nivel ya no solo de si el dato es estructurado o no estructurado, sino de cómo yo puedo acceder a él y increpar al sistema o preguntar al sistema sobre qué tipología de datos y poder yo manejar o extraer conocimiento de esos datos. Y luego el tercer pilar, que quizá una vez tengo los otros dos, no deja de ser complicado, que es cómo pongo a disposición de los usuarios que esta plataforma sea usable. Y tenéis que pensar que muchas veces en el pasado las plataformas de explotación de datos, las data platforms, estaban muy enfocados a los ingenieros y a los profesionales técnicos del dato, que es muy correcto y está muy bien. Pero al final el usuario real de esos datos suelen ser usuarios con perfiles de negocio que muchas veces no tienen esa capacidad ni disponen del tiempo para profundizar en los aspectos más técnicos de esa plataforma del dato, por lo cual le tenemos que hacer la vida fácil para que puedan extraer todo ese conocimiento, un reto que no es fácil de alcanzar, pero que Microsoft está aportando soluciones muy interesantes y que ahora veremos que están ya dando respuesta a este reto, y que además, como os decía hace un momento, esté imbricado de una forma cada vez más cercana con los entornos que son para este tipo de usuarios conocidos, como son Copilot M365, etcétera, Copilot Studio, etc, etc, etc. Entonces, ¿cómo sucede esto dentro de Fabric? Pues aparece la figura de los agentes. Antaño existía otro componente que ha sido el embrión de esta evolución, que se llamaba iSkills. Haciendo memoria histórica, se parece pero no es lo mismo. Los iSkills al final eran perfilados
de los datos de los cuales yo podía, pues de alguna forma, direccionar algún tipo de búsqueda con inteligencia artificial, exploración, etc. Ahora lo que ha puesto en marcha Microsoft es realmente tener un motor de lenguaje natural basado en LLMs que me permita increpar, preguntar, interactuar con los datos que hay por debajo, ya sea en la capa de Warehouse, Lakehouse, Database, Event House, etcétera, incluso en la capa más superior, que sería un modelo semántico que está conectado a Power BI, que está ya está más cerca del usuario de negocio, ¿no? Poderlo hacer esta interacción o poder facilitar a la creación de interfaces conversacionales, chats, si les queréis llamar, que permitan a estos usuarios de negocio o incluso los expertos de datos poder preguntar al sistema sobre esos orígenes, cuál es su linaje, cuáles son las queries, incluso de los modelos analíticos que hay montados en Fabric, porque al final está todo interconectado. Y veremos un poco pinceladas de que existen diferentes sabores de agentes y de copilotos dentro del entorno de Fabric. Con lo cual, lo potente es que los copilots y los agentes de Fabric ya no solo están dentro de la plataforma de Fabric para los expertos de datos, sino que se pueden consumir desde fuera, haciendo ciertas cosas muy complicadas, pero poniéndolos a disposición de los usuarios. Y cada vez veréis en los próximos meses que van apareciendo nuevas integraciones con la aparición también de estos nuevos protocolos de interconexión, como son A2A, etcétera, etcétera. ¿Quién puede utilizar Copilot en Microsoft Fabric? Pues al final casi os diría que lo puede utilizar cualquiera. No os diré que mi madre, porque no está puesta en estos temas, pero está concebido para que sea una herramienta para desarrolladores de la plataforma, para usuarios que tienen cierto nivel de experiencia a manejarse con la plataforma, pero también con los componentes que lleva Fabric, y los usuarios de negocio. Luego, no me quiero anticipar, pero por defecto, Fabric ya lleva Copilot incorporado y solo es un tema de administración habilitarlo en el tenant. Esto es una cosa que ha cambiado y os contaré en las siguientes slides. Y es también un paradigma que ha venido para quedarse. Cada vez más veremos que Microsoft va mejorando estas capacidades para daros también a vosotros, los usuarios, tanto técnicos como de negocio, más libertad para montar vuestros propios agentes y poder crearlos, administrarlos y decidir qué espacios de datos consumen cada uno de los agentes y de los copilots. Diferencia entre agente y copilot por un tema más técnico, simplemente por el hecho de que un agente es realmente el elemento que yo he adaptado para que mediante el lenguaje natural y etiquetado de datos pueda responderme a preguntas que yo le haga sobre los datos en lenguaje natural, y un copilot sería ya la forma en que yo disponibilizo este agente a los usuarios. Y mejoro también el autoservicio de los mismos, etcétera, etcétera. Al final, tenéis que entender que hay muchos diferentes tipos de copilots dentro del ecosistema de Fabric. Una de las cosas muy potentes que a mí me gusta de Fabric es que está todo incluido. Ya no tengo que pensar, como me pasaba hace muchos años atrás, de, ostras, ¿qué componentes quiero escoger para montar mi pipeline de transformación de datos, para luego el almacenaje, para luego el análisis, la explotación en tiempo real, bla, 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 y acabar montando un cuadro de mandos? No, ahora está todo dentro, dicho de así fácil y sencillo, y está latente. Es decir, que a golpe de clic lo vais a poder disponibilizar y activar. Para hacer la vida un poquito más fácil del usuario, tanto técnico como de negocio, se han segmentado un poco los diferentes copilots que puede haber, tanto a nivel de Data Factory, para lo que sería todo lo que está relacionado con la ingesta y transformación de los datos en una capa más, si me permitís la expresión, cruda o bronce de los datos. A nivel de notebooks, para que los científicos de datos junto con los ingenieros de datos puedan establecer esas sábanas en Python, en R,
en cualquier otro lenguaje que ellos quieran utilizar, para poder hacer sus modelos analíticos o de Machine Learning. Tenemos uno específico para bases de datos, para database, en el cual le puedo increpar por las queries y sobre cómo están estructurados los datos. Uno más a nivel de Data Warehouse, que es parecido al de databases, pero a un nivel más de almacenaje masivo de datos, que puede ser estructurado o no estructurado. En Real-Time Intelligence, para todo lo que sería preguntarle por tanto queries basadas en KQL como en información que me está generando a través de protocolos de IoT, etc. Y la parte que vais a entender más para los usuarios de negocio es en Power BI, cuando ya tengo todo preparado, que es lo que suelo entregar, que es un cuadro de mandos alimentado por un modelo semántico que está conectado a ya sea database, data warehouse, a ambos, etc. Y aún así, tengo la posibilidad de hacerme mis propios copilots personalizados si estos 6, que no son 6, son algunos más, que tengo en estos 6 componentes no son suficientes y quiero hacerme mi propia adaptación. Al final, lo que hay de diferente en los copilots es que cada uno carga datos de Fabric, pero de orígenes distintos, y puedo de alguna forma también simplificar que algunos usuarios tengan acceso a una información u otra y que no sea un cajón desastre. También se permite, que es algo muy interesante, una vez tengo habilitado Copilot en Fabric, que usuarios que utilizan Power BI en desktop también tengan esa capacidad de consumo de ese Copilot. ¿Por qué? Porque al final, si ese Power BI desktop está conectado o accede a un área de trabajo que usa capacidades de Fabric, Microsoft nos habilita ese Copilot para Power BI, aunque sea en desktop. Al fin, tenéis que entender que esa capacidad, quien nos la está dando realmente es Fabric, no es Power BI. Se activa en Power BI, pero es el entorno de Fabric el que hace posible que esas consultas se puedan responder. Y por eso, Microsoft, cuando tú tienes Fabric activo en tu tenant, en tu ecosistema de Microsoft propio de tu empresa, ya es posible utilizarlo en todos los sabores que os acabo de mencionar en la anterior slide y además en Power BI Desktop, ya digámoslo así, entre comillas, de regalo. Esto ha cambiado. Hasta final de abril, creo que el 30 de abril más o menos, Copilot hizo un cambio importante. Y es que antes se tenía que o bien adquirir la capacidad de Copilot por fuera de Fabric si tu Fabric o tu disponibilización de capacidad era inferior a F64. A partir del 30 de abril lo que ha hecho es habilitar, ellos le llaman la experiencia Copilot, que es una buena forma de llamarle, a cualquier entorno de Fabric a partir del F2. Y os lo digo de otras palabras. F2 es el básico, es lo más bajo. Es el entry point, como le llaman ellos, a Fabric. El más pequeño, el más barato, etcétera, etcétera. Es decir, que a partir de que tengáis Fabric en cualquiera de sus niveles de capacidad, ya os viene incorporado la experiencia de Copilot. Y viene incorporado en lo que os acabo de decir. Es decir, tanto en las capacidades intrínsecas que llevan los diferentes elementos de Fabric, como para Power BI y Power Desktop. Esto es un gran avance, porque antes lo tenías que adquirir por separado si tú tenías un F32, un F16, un F4. Y lo que ha hecho Microsoft es decir, no, esto es muy bueno, es muy interesante, vamos a ofrecerlo a todos los usuarios de Fabric para que lo puedan utilizar. Y antes lo decía brevemente, lo que sí que tenéis que hacer en vuestras organizaciones si estáis utilizando Fabric es activarlo en el tenant. Por un tema de seguridad, por defecto no viene activo, pero sí que está latente. Simplemente hay que ir a la configuración de administrador y
activar Copilot en Fabric. Y para poderos ilustrar un poco qué se puede hacer, he traído un vídeo, una demo en vídeo, de lo que se puede hacer con Copilot encima de Power BI. Me parece más ilustrativo y luego cerraremos con las capacidades que aporta los agentes y Copilot encima de el componente de databases. A ver, lo que empezamos es, bueno, por una asunción importante. Copilot nos podrá responder de todo aquello que esté relacionado, formulado o disponibilizado en nuestro modelo semántico. Ahora lo que hemos hecho es pedirle un reporte nuevo, general. Y a partir de toda la información que tenía, se le ha dicho, créame una página que analice las tendencias de crecimiento y de mejora que he tenido en los márgenes y en los crecimientos anuales. Luego, por último, le va a pedir que le calcule también o le añada la inflación. Esto lo ha hecho solo, simplemente describiéndoselo. Va un poco rápido el vídeo, pero quiero que os quedéis con lo último que va a hacer. Ahora le va a pedir que cree una página solo específica que le dé información sobre la pobreza y la salud. Tiene datos sociales y le va a generar un cuadro de mando con una única frase, a partir de los datos que están en el modelo semántico. Y lo siguiente que le va a pedir es, vale, y eso nos pasa a los usuarios de negocio, hazme una descripción de lo que se ve aquí. ¿Cuántas veces no hemos tenido que preparar una explicación de los indicadores o de los datos que tengo? Nos puede gustar más, nos puede gustar menos la representación que ha hecho. A partir de la composición de los datos, ha escogido pues, cuál era el graficado que más encajaba. Y ahora, lo que os digo, va a pedirle, va a crear un campo de narrativa y a partir del lenguaje natural le vamos a pedir que nos haga un resumen en puntos clave. Y lo potente también es que me lo linka con la generación de esos indicadores que me está poniendo en la explicación, de manera que tengo una trazabilidad, no es un linaje, porque esto lo tendríamos en la parte de Fabric, pero sí que me indica, como estáis viendo, está clicando y está indicándole pues cada una de las razones o de explicaciones cuál es el gráfico con el que está vinculado. Y al final le vamos a preguntar cuál es el año que de mayor pobreza. Esto no era un dato calculado, esto es a partir de los datos que ha representado, le estoy empezando ya a hacer preguntas específicas. Y por último le voy a pedir un cuadro de evolución de los últimos años desde 2015 a nivel de cuál es el ratio de cambio en cada año de la pobreza en estos últimos años. Y me ha generado una tabla. Es decir, estos datos están en el modelo semántico. Me reitero en eso porque en esta parte todo depende de lo bien estructurado y lo buenos que hayamos sido a la hora de hacer el modelo semántico. También es cierto que necesitamos poner, bueno, como en cualquier modelo semántico, unas etiquetas, unos campos explicativos a cada una de las columnas de los datos dentro de cada una de las tablas del modelo semántico. Y ahí puedo empezar a jugar con ese modelo y que me genere representaciones, me genere tablas, me genere explicaciones, etcétera, etcétera. Vaya, imaginación al poder, dicho de otra manera. Y reducimos el problema que suele haber de genérame un cuadro de mando, hazme un cuadro de mando nuevo, etcétera. Eso no quita el trabajo de los analistas de Power BI. ¿Por qué? Porque luego habrá que hacer un modelo semántico y seguramente habrá KPIs más complejos que habrá que calcular. Eso no lo va a hacer solo. Pero una vez ya estén realizadas esas fórmulas, es muy fácil desarrollar nuevas representaciones. Y por cerrar el círculo, ¿qué nos aporta Fabric en el ámbito de inteligencia artificial sobre database? Nos permite completar código, o dicho de otra forma, poder generar sentencias TSQL en el editor de consultas de una forma muy amigable. Yo no me acuerdo de todos los modificadores o de todas las alternativas que tengo dentro de la
sintaxis de TSQL y esto es una gran ayuda para poder acelerar esos tiempos de ajuste, desarrollo, implantación en lo que sería el desarrollo de ya sea la parte de transformación de los datos o la generación de variables, etc. Acciones rápidas que puedes hacer también con Copilot. Reparar o que te haga una explicación, como acabáis de ver, desde Power BI, pero esto sería directamente contra la base de datos, una explicación de qué está haciendo una consulta SQL y cómo se ha generado. Muchas veces, no será la primera vez, que es difícil entender cómo funciona una sentencia SQL cuando ya es bastante compleja y grande. Y tira de muchas tablas, etcétera, etcétera. Es una gran ayuda. Y por último, puedes tener un panel de chat abierto en el cual le puedas pedir generar código SQL para hacer consultas sobre la base de datos y preguntas y respuestas basadas en documentos complementarios. Es decir, como lo podemos tener conectado con SharePoint, etcétera, yo puedo cruzar conocimiento de la compañía con los datos que están en SQL y que ese Copilot me ayude a encontrar la documentación relacionada con mi solicitud. Imaginaros, pues no sé, tickets de incidencias o descripciones de producto que tenga referenciado dentro de un escandallo de producto de almacén, etc. etc. Vaya, hay capacidades infinitas y aplicabilidades brutales a estas cosas. Y poco más. Ahora veríamos un tiempo para que nos podáis formular preguntas, dudas que os hayan podido surgir durante nuestra exposición y después de responder algunas, pues daríamos por finalizado el webinar. Mira, aquí tengo una y me parece muy interesante. Jorge nos pregunta si podemos desde Copilot modificar las sentencias SQL existentes en Fabric Databases, y entiende, bueno, y eso ya lo amplío yo, o en Fabric en general. La respuesta rápida es no. Copilot lleva incorporado una filosofía de seguridad y control embebida, por lo cual, por ahora, cuando tú ya tienes SQLs o ya tienes KSQLs creados en Fabric, Copilot no los va a modificar, piensa que, Jorge, accidentalmente o por error, porque tú le hagas una pregunta y el sistema decida optimizártelo. Lo que sí que le puedes preguntar es, en base a esa SQL, cómo lo puedes optimizar, cómo se puede mejorar el rendimiento, que te haga una explicación de por qué está generando ese resultado en la ejecución de la query, etc. Alejandro, creo que hay alguna para ti, que es un poco más técnica. ¿Sí? José nos dice, ¿qué limitaciones hay ahora mismo en el SQL Database de Fabric? ¿Y qué deberíamos esperar de cara al futuro? Vale, como he comentado, ahora mismo todavía Fabric, o sea, el database de Fabric está en Public Preview, ¿vale? SQL en Fabric ahora mismo, pues normal, presenta algunas restricciones precisamente porque esté todavía en modo preview. Y, por ejemplo, no está incluyendo auditoría nativa, no admite operaciones DDL avanzadas como puede ser el switch, el split, el merge partition o la compresión de particiones. Y yo destacaría también que el endpoint analítico es solo de lectura, ¿vale? Sabemos que estas ausencias son normales porque lo que estamos hablando están en fase de preview, pero bueno, Microsoft liberará capacidades de forma escalonada, así que podemos anticipar o esperemos que muchas de estas pues, irán habilitándose gradualmente a medida que el servicio siga evolucionando y evolucione hacia la disponibilidad en general, ¿vale? Ok, Alejandro. Nos quedan algunas preguntas más, pero estamos ya, son las 10:56 y se nos ha agotado el tiempo del webinar. Lo que vamos a hacer es recoger todas vuestras preguntas, incluso alguna que podamos recibir a posteriori, y responderos de forma individual. Nada, recordaros
que puntualmente os iremos contando y emplazando a otros webinars relacionados con Fabric, las novedades que vayan apareciendo. Y no me queda más que agradeceros vuestra asistencia y emplazaros al próximo webinar. Muchas gracias y que tengáis un buen día a todos. Buen día. Hasta luego.